Estamos en comunicación ahora con José Octavio Bordón, quien fue candidato a presidente de la Nación en 1995, había sido previamente gobernador de su provincia natal en Mendoza en 1987, diputado nacional previamente en el 83, senador nacional en 1992, siempre de su provincia Mendoza. Desde 2003 se desempeñó como embajador argentino en Estados Unidos, en aquel caso designado por Néstor Kirchner, y desde 2016 ocupó la embajada argentina a Chile, en este caso designado por Mauricio Macri. Entre 2021 y 2023, además presidió el Consejo Argentino para Relaciones Internacionales, más conocido por su acrónimo CARI. Es sociólogo, ejerció la docencia en la Universidad Nacional de Cuyo, y vamos a pedirle su visión como ex embajador sobre los dichos del próximo embajador norteamericano en la Argentina, Peter Lamelas. Lo vamos a recibir con una canción de Mejor Lacer, que se llama Diplomático, que habla de la diplomacia, pero también de los castigos. Escuchémosla. Gracias, José Octavio Pilo Bordón. Jorge Fontevecchia te saluda, un gusto volver a hablar con vos después de tanto tiempo. Me imagino, con toda tu experiencia diplomática, además con la conducción del CARI, que debes tener muchas reflexiones a partir de los dichos de Peter Lamelas. Lo asignás a la falta de experiencia de alguien que no solamente no fue nunca diplomático, sino tampoco se dedicó al servicio público. Danos tu propia balance y visión y opinión de por qué crees que fue así. Buen día primero, Jorge, buen día para todos ustedes, un gusto estar en contacto con vos y con tu audiencia una vez más. Mirá, primero dos o tres reflexiones rapidísimas. Hay que ubicar el contexto, ¿no? Está en la sesión del Senado, donde tiene que contestar preguntas y explicar su conocimiento y su visión para lograr ser aprobado, ¿verdad? O sea que en ese momento, en esa instancia, no solamente se expresan convicciones, sino también se busca de alguna manera conseguir la cantidad de votos y la legitimidad para ser aprobado. El segundo tema lo hace, es una propuesta del presidente Trump, que tiene una visión donde realmente tiene en poca consideración y valorización la diplomacia de carrera. Y como dice un excelente analista internacional y profesor de ciencias políticas, hace tiempo, Juan Gabriel Tocatrián, decía, creer que la política exterior de un país es la diplomacia es un error, pero hacer política exterior sin diplomacia es muy difícil. Y acá claramente la diplomacia la ejerce directamente el presidente Trump con algunos colaboradores. No digo delegada, no está articulada con un cuerpo profesional y valorizado. Por otra parte, es muy habitual en Estados Unidos, con esto termino la última de las reflexiones antes de escuchar tus preguntas y dar las opiniones que seguramente estás esperando, y es que es muy habitual en Estados Unidos, no solamente con el presidente Trump, que una gran cantidad de sus embajadores son gente que tienen una relación o han sido importantes aportantes. En general, en ese caso, es menos significativo en relación a su capacidad cuando se trata de ir a los países que son fundamentales para la política de Estados Unidos, para su política exterior, sea México, Canadá, algunos países de Europa, Medio Oriente, incluso países como China, como Japón o como la India, por mencionar algunos, Australia, que es un importante miembro de la relación internacional histórica con los Estados Unidos. En la Argentina ha sido bastante habitual que no vengan embajadores de carrera, algunos que han tenido básicamente que ver con su aporte. Por ejemplo, un embajador que la verdad que se movió bien, que fue Gildred, no sé si lo recuerdas, de California, un jugador de polo. Supongo que le interesaba mucho venir a la Argentina por el polo y algunos otros temas. Tampoco era de carrera la embajadora que envió, creo que fue Obama, ¿no? Una excelente juez que cumplió una gran tarea aquí, creo que fue en tiempos del gobierno de Cristina Kirchner, con mucho equilibrio, mucha, yo diría, sabiduría política y buen estilo. O sea que esto es un poco el contexto. Ciertamente este hombre
no es diplomático y tampoco, como dijiste vos, tiene una trayectoria. Y yo diría, para comenzar, que sus declaraciones son como mínimo muy poco afortunadas. Claramente quedó y trató de satisfacer a la mayoría actual de quienes seguramente conforman la Comisión y el Senado, que son gente muy cercanas al presidente Trump, y ha tratado de expresar sus ideas, que además creo que son las de él, aunque no tenga participación política, y creo que cometió varios errores importantes. A partir de ahí te escucho. Vuelvo a marcar la diferencia. Una cosa es un juez, un senador, algunos gobernadores, un gobernador de Arkansas hemos tenido, por ejemplo, claro, que han sido aportantes del partido o han trabajado en la campaña del presidente, pero la inexistencia de una experiencia en el servicio público, porque bueno, por lo menos un juez ha desarrollado una actividad en la que tenía que buscar el equilibrio, mientras que alguien que no tuvo ninguna experiencia en la actividad pública, me parece que son condiciones que hacen presuponer de que Peter Lamela no solamente que Peter Lamela va a cometer varios errores de ese tipo aquí en la Argentina, no solamente allí tratando de satisfacer a los senadores republicanos. Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Él claramente tiene conocimiento y tiene claro la relación muy directa que tiene el presidente Milei con el presidente Trump, más allá del peso de la Argentina, y también que en ese sentido yo creo que él confunde lo que cualquier embajador puede hacer. No es el estilo que más me gusta, pero digamos mostrarse totalmente alineado no solamente con su presidente, sino con las ideas y la postura del presidente a donde va. Hasta ahí es un estilo. Pero lo segundo es que una cosa es decir que va a estar muy interesado por ver que se pueda en algún momento esclarecer el drama del atentado a la AMIA, que ciertamente es una preocupación de un sector importante de la comunidad norteamericana, pero también lo es obviamente de la gran mayoría de la comunidad argentina, ¿verdad? Es uno de los grandes dolores, pero además una de las grandes indignaciones por no poder finalmente esclarecer del todo esa situación. Pero otra cosa también es demostrar que él conoce el país, entonces tira 4 o 5 nombres, pero claramente para demostrar que él conoce el país y expresar quiénes son las personas más cercanas al presidente Milei. Y también es correcto decir, yo lo compartía ese pensamiento en Estados Unidos, de que la Argentina es un país con una cantidad de gobernadores que tienen niveles de autonomía en sus decisiones. Yo lo hacía recorriendo los 50 estados en Estados Unidos, porque realmente si no lo haces y te quedas encerrado en Washington, te quedas con menos de la mitad del conocimiento de los temas importantes como embajador. Pero otra cosa es decir que va a ir a combatir contra China, porque una cosa es defender los intereses comerciales de Estados Unidos contra los competidores de Estados Unidos. Otra cosa es saber, como sabemos nosotros, que hay corrupción en nuestro país, como hay en Estados Unidos, posiblemente en la nuestra sea con mayor impunidad, pero en este momento no es demasiado diferente al máximo nivel de la actitud que tienen en Estados Unidos en la actual conducción. Y otra cosa es decir que va a ir directamente ahí para ayudar a la corrupción, a luchar contra la corrupción, asociarla absolutamente con la posible presencia de China. Y lo otro que me parece demuestra su falta de experiencia, es decir, que viene para garantizar y ayudar a que la expresidenta argentina, Cristina Fernández Kirchner, esté presa. Vos sabes muy bien, yo no creo que haya habido lawfare en el caso de Cristina Fernández. Se podrá decir a lo mejor en la Argentina que hay gente que ha tenido altas responsabilidades y todavía no ha sido juzgada, pero la verdad que sabes mi opinión. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que este señor venga a decir que viene a ocuparse de eso, ¿no? Más allá de
del tema específico de la corrupción en Argentina. Yo diría como síntesis, creo que empezó claramente con el pie torcido y no espero que lo enderece, ¿no? Espero que lo enderecen, porque una cosa, esto además tiene que ver con la visión de la relación de Argentina, ahí sí entro en temas de nuestro país, porque yo creo que es bueno tener buenas relaciones con Estados Unidos y buenas relaciones con Israel. Creo que eso es parte de lo que debe ser la política exterior argentina. Pero otra cosa creo que es un alineamiento automático con el presidente Trump y con el actual presidente Israel Netanyahu. El mundo, como lo hemos muchas veces hablado con vos, yo lo caracterizo que es un momento de un bipolarismo conflictivo, claramente entre Estados Unidos y China, pero no hegemónico. Esto es un mundo muy complejo y todos los países tratan con sus convicciones, con sus mayores cercanías físicas o mayores coincidencias políticas, pero tratan de tener la mayor relación y con la mayor integralidad y con la menor alineamiento automático en el mundo en que estamos viviendo. Lo mismo diría si intentaran un alineamiento automático con otra parte, ¿no? Yo creo que esto entonces también expresa un embajador que viene creyendo que eso es la prioridad absoluta de su embajada, ¿no? Espero que mejoremos en Argentina y que este embajador entienda un poco mejor el país, ¿no? Pilón, vos hiciste una reflexión al tema del lawfare. Me parece importante agregar aquí que la Corte brasileña, lo que sería el equivalente a nuestra Corte Suprema, que es el Supremo Tribunal de Brasil, de los 11 miembros que tiene, la mayoría de los integrantes integraban el mismo tribunal cuando condenaron a Lula. Y hoy hace pocos días, el gobierno norteamericano le quitó la visa para entrar a Estados Unidos, lo que plantearía una contradicción respecto a que si hubo lawfare, como a esos mismos, o a gran parte de esos mismos jueces, ahora Estados Unidos los considera jueces no probos, lo que indicaría que el argumento de que en la Argentina hubo lawfare, o en Brasil hubo lawfare, es bastante frágil, ¿no? En ese punto, y no solamente la injerencia con la justicia que pretende llevar adelante Trump se queja de la Argentina, sino también de Brasil. Parece que es un problema ya de la administración Trump, no solamente de las Melas. Acá quiere preguntarte Claudio Mardones. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Bordón? Buen día. Bueno, ¿qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Le recuerdo una frase. Uno que definió a la Argentina como un hermoso bus turístico al que no le andan las ruedas. Bueno, esa fue parte de las declaraciones de Mark Stanley, otra era, otro tiempo, presidencia de Joe Biden, su embajador nominado para la República Argentina, el embajador Mark Stanley, abogado, activista de la comunidad judía. Bueno, cuando pasó por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, bueno, el mismo repudio o parecido al que está viviendo Peter Lamelas en este momento. Stanley fue quien le propuso reunirse a Cristina Fernández de Kirchner, fue Stanley el que trajo a Laura Richardson, la generala de 4 estrellas, para que se reuniera con Cristina Fernández de Kirchner, por entonces titular del Senado. Un Stanley que recorrió y se jactó antes de irse en silencio de haber recorrido casi todas las provincias argentinas. Y ahí quería preguntarle, Lamelas, salvo estas sospechas de lawfare respecto a lo que podría ser el Departamento de Estado de la Justicia Argentina, el resto del libreto parece un libreto dirigido a endulzarle los oídos a los integrantes del Comité de Relaciones Exteriores. Y ahí le quiero preguntar, Lamelas, vecino de Donald Trump en Mar-a-Lago, en Palm Beach, ¿usted qué cree? ¿Que Lamelas va a jugar una especie de agitación discursiva en la era trumpista? ¿O cree que la relación va a pasar directamente por Milei y Trump, en donde el embajador, bueno, juega un rol no decorativo, pero sí de un peso comunicacional importante, pero sin mucha relevancia? ¿Qué cree usted? Bueno, creo que la diferencia entre Mark Stanley, que era más que una persona que financiaba, era un gran organizador de finanzas para el Partido Demócrata, ¿verdad? Y con muy larga experiencia en ese sentido. Segundo, incluso su declaración fue, yo diría, comparada con esto,
bastante respetuosa, ¿no? Porque de alguna manera valorizaba el país y de alguna decía, bueno, ¿qué le pasa que no camina bien a pesar de esas cosas? Bueno, la mirada de los demócratas, ¿no? En la diplomacia. Exactamente. Y se movió con bastante habilidad, no quiero decir que uno comparta todo. Yo me acuerdo de una reunión con él, porque yo era presidente del CARI en ese momento, charlamos un rato largo. Obviamente yo no acostumbro frente a embajadores extranjeros dar opiniones agresivas o que desvaloricen a sectores de la República Argentina. Doy información objetiva y además hago preguntas y aspiro a que la contraparte me dé también respuestas de ese tipo. Y después de la charla me dijo, bueno, me quedo con una buena conclusión, que debo tener 3 ojos, 3 orejas o 4 y una boca que no hable demasiado, ¿no? Y digo, bueno, espero que nos vamos entendiendo, porque lo mismo tuve que hacer yo cuando era embajador de Kirchner con Bush. Y creo que esa es la tarea de un embajador, digamos, cuando alguna gente me dice, qué bueno, vas allá, yo te voy a ayudar en tu carrera política electoral. Digo, quien vaya a esa situación, no solamente creo que no le va a ir bien en esta época, ¿no? Por supuesto, Sarmiento vino para ser presidente desde allá, pero era otra etapa de la política y de las comunicaciones y de las circunstancias. En el mundo actual, uno tiene la obligación de defender a su país, a los intereses de su país, pero tiene que hacerlo con la mayor sobriedad, manejar la relación con los medios, no tratando de hacerse famoso, sino de ser lo más eficiente posible para mantener la mejor relación posible entre 2 países. Con eso te doy la primera respuesta. Sí. Y con eso entonces yo creo que si se dedica a caminar el país y a defender los intereses de su país con respeto y a tratar de mejorar las relaciones no entre los 2 presidentes, bueno, es su tarea. Si se dedica a hacer militancia política de Trump y Milei, sí estará muy bien recibido en algunos sectores, pero creo que no ayuda a la visión histórica de dos países. Termino con lo que es tu pregunta más específica. Por la personalidad de Trump y por la personalidad de Milei, sí, sus cancilleres y su servicio exterior no son lo más valorado. Yo creo que en ese sentido ellos practican una diplomacia personal y muy específica, más allá de que tengan algunos buenos funcionarios y tengan gente leal trabajando esas cosas, pero hacen una relación muy directa el presidente Trump, no solamente con un país más lejano, aunque le interese como es la Argentina, sino con países muy importantes para ellos, más allá de que no sean potencias mundiales como es Canadá o México, o con países de Europa, e incluso con algunas medidas que tomó en relación con Japón y con Corea del Sur. Son muy personales y a veces tienen que ir y volver, ¿no? Lo que ha hecho ahora con el tema de Brasil no solamente es la preocupación que tienen por la presencia de China en Brasil, por el rol importante de Brasil en los BRICS, sino que también expresa una situación personal, ¿no? Para él su aliado es Bolsonaro. Uh-huh. O sea que Bolsonaro para el presidente Trump es más importante que el Brasil, ¿verdad? Siendo el Brasil un país importante, y que para aquí también Milei es más importante que la Argentina para el presidente Trump. Y en ese sentido hay una actitud similar de nuestro presidente. Él se siente más que una persona con una alianza con los Estados Unidos o con una relación con Estados Unidos, se siente el amigo y un aliado internacional y bilateral con el presidente Trump. Esto puede traer algunas ventajas. Yo prefiero políticas como la de la India, ¿no? Que a pesar de su tamaño o por su tamaño trata de tener una relación muy balanceada y de una política exterior no aislada, no sin alianzas, pero no subordinada a una u otra situación. Obviamente es más fácil hacerlo para la India que para países como los nuestros, pero ese debe ser el objetivo. Y lo último, los estilos no solamente están manifestando situaciones personales de ciertos líderes, también
está planteando, por lo menos en nuestro occidente, una situación de crisis de representatividad, y donde yo creo que la tremenda concentración de la economía, las dificultades para poder sostener una cantidad de avances económicos y sociales que ha habido en todo el occidente y por supuesto también en algunos países de Oriente, estas dificultades han puesto en crisis la democracia, y ha aparecido toda una visión, no podría decir liberal. En la Argentina el presidente la define como anarcocapitalismo o libertaria, que considera que la concentración muy fuerte del poder es una necesidad para sacar el país adelante, y que una cantidad de instituciones de la democracia republicana son obstáculos. Por supuesto, no avanzan totalmente en estos países, ni en nuestro país, ni en Estados Unidos, ni en otros países de Europa, en forma total, porque hay un contexto que más allá de sus convicciones creo que todavía se los impide, pero realmente tienen molestia con esas instituciones, creen que esas instituciones en realidad son parte de un poder que impide cumplir los objetivos del país, que lo confunden por supuesto con sus propias ideas, que obviamente tienen su derecho, pero esto es una crisis global. En algunos países esta actitud ha terminado, digamos, ha empezado con concentración, después autoritarismo, y después han finalizado en lo que ha finalizado en el caso de Venezuela o en el caso de Nicaragua, que son procesos realmente dolorosos y lamentables, ¿verdad? Y además hay signos, ¿no? Fíjense lo que está pasando en México, una mujer inteligente, capaz, lo que acaba de pasar con el sistema judicial. Yo entiendo los problemas que tiene México, el drama del narcotráfico, de la corrupción, como lo tienen tantos otros países, algunos en menor medida, los que estamos más lejos del centro de ese problema, pero no es que no lo tengamos, pero la verdad que es que el 2% o 3% de la población haya elegido personas sin el más mínimo antecedente para ejercer no una embajada, sino los más altos niveles de la magistratura de ese país, son temas que preocupan, y lo digo con respeto y por cariño. Pilo, usted se refiere a la reforma judicial que lleva adelante la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pero además quería decirle que mi compañera Elizabeth Pejer quiere hacerle una pregunta. Sí. Buenos días, Bordón, ¿cómo está? Un poco vinculado a lo que estaba diciendo y a su inquietud por el tema de la democracia. Mi pregunta estaba orientada un poquito a más allá de sus conocimientos y larga trayectoria en materia diplomática. También usted ha sido una figura muy relevante en la política argentina de los últimos tiempos, ¿no? Y en ese sentido me gustaría conocer su mirada, su análisis respecto del nivel del debate político en la Argentina, con esta aceleración de la agresividad, de la provocación, el recurso que se ve en los discursos, ¿no? Este recurso tan, sobre todo, especialmente desde el poder, pero que también de alguna manera replican algunos sectores de la oposición más crítica al gobierno, y que se observa mucho en redes, pero que también excede las redes y a veces se multiplica y se observa en la vida diaria de la sociedad. ¿Cómo lo evalúa? ¿Cómo lo analiza? Bueno, hay suficientes textos internacionales de buenos académicos que demuestran que esto que está ocurriendo no es un problema de estilos, de personajes políticos o de presidentes, ¿verdad? Uh-huh. Que obviamente si no tuvieran ese estilo no lo harían, pero es parte de una construcción de poder que yo creo que está basada en que frente a las frustraciones, la esperanza que todo gobierno que recibe una situación compleja debe digamos, desplegar, porque sin esperanza, y una esperanza que se convierta en confianza, es muy difícil resolver los problemas económicos, sociales e institucionales. Pero aquí, más que la esperanza, se busca los consensos
con el odio, con el resentimiento, con el ansia de la venganza, ¿verdad? Sí. No como un sentimiento que puede existir en cualquier ser humano, sino como una construcción del poder político. Es la venganza contra el otro, y estamos nosotros y el otro. Esto en este momento en la Argentina ha adquirido, como en algunos otros países, un despliegue muy fuerte. El gobierno lo ejercita como parte no solamente de su estrategia electoral, sino como parte de su estrategia política. Sí. Pero esto tampoco es novedoso, ¿no? Si ahora hay autores académicamente menos conocidos que Laclau, pero ya Laclau, en los tiempos de los gobiernos anteriores, de lo que uno podría denominar sobre todo la etapa final del justicialismo cristinista o del peronismo cristinista, la construcción de esa situación era parte de la estrategia electoral y parte de la estrategia política. Lo cierto es que esto sigue aumentando y profundizando el calibre y el carácter. Pero lo que usted dijo es muy importante, que lo dijo muy cortito, pero yo quiero darle mucha importancia. Yo creo que el peso político que tiene y que podrá tener, no sé por cuánto tiempo, la actual administración de la Argentina no solamente se basa en aprovechar y en tener acólitos que siguen a pies juntillas y que están entusiasmados por esto, algunos por razones ideológicas, pero mucha gente porque está cansada de frustraciones. Por eso siempre digo que la culpa de ser presidente no es de Milei, sino de las cosas que han ocurrido, ¿verdad? Seguro. Y en ese sentido yo creo que lo que hay ahí es fácil decirlo desde la tribuna, como es en mi caso, ¿no? He sido protagonista, pero en este momento no es que no esté comprometido, que no participe, que no entregue opiniones, que no trate de acercar ideas, pero obviamente llevo muchos años sin tener ningún rol ni en la política partidaria o pertenencia partidaria, ni en el campo electoral. Sí la he tenido en políticas públicas y la sigo teniendo. Entonces es muy fácil opinar de ahí, pero ciertamente se necesita una oposición que sea capaz de mirar hacia adelante, que sea capaz, sin volverse en autocríticos trotskistas, de reconocer en la práctica y sobre todo en las propuestas asumir los errores del pasado. Y quienes quieran plantear nuevos espacios tienen que hacerlo con una visión muy profunda. La Argentina, ni como uso una palabra de un importante periodista, yo soy muy cuidadoso con mi vocabulario, defectos de cómo mi papá era muy especial en eso. Nunca le escuché decir una palabra. La que los tiró, creo que fue, o la pan con queso, son las palabras más duras que le escuché a papá. Yo no soy tan cuidadoso, pero la Argentina no es que se jodió con el muy mal gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, ni se jodió porque por los errores importantes del presidente Menem, sobre todo en su segunda etapa, ni porque Alfonsín no pudo contener esto, ni por el peronismo, ni porque llegó el radicalismo en el 16, ni tampoco porque había una oligarquía incapaz en la generación del 80. Yo creo que hay un problema mucho más profundo. Entonces hay que sacar enseñanzas de lo que aportó y de las insuficiencias de la generación del 80, del radicalismo irigoyenista y del radicalismo posterior, del justicialismo, aprender del drama sobre todo de la última dictadura argentina, que no solamente fue la más sangrienta, sino la más corrupta y la peor desde el punto de vista de la debilidad con que dejó Argentina, y también de los errores e insuficiencias que distintos gobiernos desde que regresó la democracia han tenido, pero también de lo que puedan haber sido algunos aportes, sin tratar de igualar todo. Sin esto creo que no seguiremos en esto, y creo que el presidente está hoy fortalecido, no va a tener, creo yo, una mayoría absoluta, no solamente en el Congreso, sino en cantidad de votos, pero claramente apunta a seguir siendo la primer minoría y con mucha más fuerza que las otras minorías, pero no solamente por este estilo y apelación o por un logro que por ahora es un logro, pero que todavía no tiene las bases importantes, aunque tiene algunos puntos positivos, porque lo que más valora la gente es que ha bajado la inflación, no que no tenemos inflación, que ha bajado mucho, se contrapone exactamente con lo que más le preocupa a la gente, que son las jubilaciones. Y para poder lograr esto tan rápido, no solamente tuvo que tener políticas cuidadosas de la emisión
y de conseguir el superávit fiscal, que yo creo que son logros importantes, sino que básicamente han sido los sectores o los temas que más a la sociedad molestan los que han permitido ese éxito. Ahora, para poder mantener la baja inflación y que se convierta en crecimiento y equidad, se necesita otra visión de la política, otra visión de la economía. Ojalá el presidente reflexione sobre esto y corrija eso que para mí son insuficiencias, y que la oposición pueda entender que su rol no es estar en la vereda enfrente enojada, sino responsable frente a las insuficiencias y sobre todo responsable frente a lo que han sido sus limitaciones, y pensar más en la articulación de poder y políticas públicas que en la negociación permanente de temas y de intereses menores con tal de conseguir una banca más o menos, ¿no? Muchísimas gracias, siempre muy interesante conversar con vos. Te mandamos un fuerte abrazo y con un poquito de humor te volvemos a colocar esta canción. Una sola cosa, Jorge, antes de irme, porque quizás he sido, no me quiero poner como dicen los chilenos, como el hoyo del queque, ¿no? El centro de las cosas. Lo digo con mucha humildad y también pensando cuáles han sido mis insuficiencias y mis errores. Cuando yo hablo con muchos nuevos dirigentes, no solamente del partido donde crecí, que fue el justicialismo, en el cual hoy no me siento con su estructura identificado, lamentablemente, sino también con gente de otros partidos que también valoro mucho, sobre todo los jóvenes, les trato de explicar no solamente algunos aciertos de mi visión política, sino también las insuficiencias o los errores que cometí, porque el peor error en política, y a veces lo cometemos, es la soberbia de la virtud, ¿no? Hermoso mensaje, Pilo. Muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y con un poquito de humor te ponemos de vuelta diplomático. Gracias. Y mi solidaridad para vos y para todos los colegas, ¿no? Que han recibido en otros gobiernos y siguen recibiendo. No críticas, que es razonable en democracia, es un derecho de la gente y de la política, sino los agravios y la descalificación.